Buenas noches, Omar, ¿cómo estás? Buenas noches, Paola, Nelly, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, mi primera pregunta es, ¿cuál es tu balance del gobierno, del medio año de la presidenta Dina Boluarte? Es una buena pregunta. Creo que pocos anticipaban que este gobierno originalmente de transición lograse encontrar este equilibrio o esta estabilidad aparente que ha encontrado. Pero que al mismo tiempo ha sido casi que un gobierno de emergencia permanente, ¿no? Si no fue primero el tema de las movilizaciones y la respuesta desmedida del propio Estado, hasta las inundaciones que tuvimos en el verano, y ahora con lo del dengue, hemos estado constantemente con una agenda marcada por emergencias, ¿no? Por temas urgentes que resolver. Claramente un balance de estos 6 meses no puede dejar de lado lo que fue esa accidentada transición, una sucesión legítima, creo, legal, constitucional, que sin embargo respondió de manera muy desafortunada, de manera violenta, de manera criminal contra protestas sociales, y que luego ha enfrentado muchos problemas para encontrar soluciones a las crisis que ha tenido que enfrentar, ¿no? Y que revela un poco, de alguna manera, ciertas continuidades también con el gobierno de Pedro Castillo. De alguna manera podemos verlo hasta como un espejo de lo que fue el gobierno de Pedro Castillo, en términos de la aprobación, en términos de su recepción frente a la ciudadanía, pero también porque, a pesar de algunos intentos por devolverle un poco de competencias a el manejo del aparato estatal, igual encuentra limitaciones porque sigue siendo un gobierno inexperimentado, que se encontró un poco con el poder y que ahora sobrevive en gran medida solamente porque a nadie le conviene dentro del sistema político que irse, ¿no? Entonces es más por mérito ajeno que estamos todavía con este gobierno, y que probablemente vamos a conversar seguro sobre eso a raíz de lo que pasó ayer con el Partido Fuerza Popular, pero que aparentemente tiene todavía cierto kilometraje detrás. Sí, Omar, buenas noches. A ver, justamente hablamos de este gobierno que, si bien es cierto, ha ingresado con una plancha presidencial, ¿no? El señor Pedro Castillo y la señora Dina Boluarte. Finalmente, en este trayecto, ¿cómo evalúas tú a este gobierno si a 6 meses de estar ya en el cargo, tener un nuevo equipo de trabajo, continúa con las quejas de quien fue su antecesor? Entonces, pareciera que no están trabajando el plan de trabajo que ha presentado, en este caso Perú Libre, y que creo que ya se ha dejado de lado este plan, y que se tiene un nuevo plan, pero que definitivamente ni siquiera da muestra de lo que significa esta proyección. Con todo lo que ya el Perú viene atravesando, hay muchas cosas que se deberían también evaluar. Sin duda, y coincido, no creo que haya una visión sobre lo que se quiere hacer en el futuro, no hay una proyección, empezando porque creo que ellos mismos no sabían cuánto tiempo se iban a quedar. La idea era aguantar, ¿no? Y han aguantado, han tratado de aguantar todo lo que han podido, y ese aguante, esa resistencia, esa urgencia del corto plazo, creo que explica la razón por la que señalas, Nelly, tuvieron la urgencia de marcar una distancia y marcar una oposición frente a lo que fue el gobierno de Pedro Castillo, aun cuando Dina Boluarte era parte de la plancha presidencial, ¿no? Y hay un comportamiento opuesto, si queremos, al que vimos con Vizcarra. Vizcarra asume el poder, empieza a navegar y rápidamente confronta el Congreso. Lo que ha decidido como estrategia de supervivencia del gobierno de Dina Boluarte y del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, es más bien sobrevivir y convivir aparentemente tácitamente con el Congreso, un Congreso que se ha reconfigurado de tal manera que aliarse con los sectores más de derecha o más conservadores le garantiza esa estabilidad, ¿no? La pone lejos de los 44 votos o de los, mejor dicho, 87 votos que se necesitarían para una vacancia, sabiendo además que no está dentro de los intereses de los miembros individuales del Parlamento ir por una vacancia, ¿no? Porque saben que el horizonte también de los actores dentro del Parlamento es apuntar hacia lo más que se pueda hasta el 2026. Una vacancia inevitablemente forzaría unas elecciones generales anticipadas,
y eso no está en los planes, creo yo, de ninguno de los 130 congresistas que está hoy día cómodamente en su curul. Sí, Omar, si nos permites, por favor, para poder compartir contigo este byte de la presidenta Dina Boluarte en el norte del país, refiriéndose a esta anunciada tercera toma de Lima. Vamos a escuchar y luego también arrancarte una opinión al respecto. Claro que sí. No tenemos agua potable. En 6 meses que estamos de gobierno, como acabo de decirle ya a las hermanas y hermanos, prácticamente de diciembre a febrero hemos estado de bomberos apagando casi 500 manifestaciones violentas. Y ahora mismo yo llamo a estas personas que nuevamente están anunciando que la tercera toma de Lima o la tercera toma del Perú. ¿Cuántas muertes más quieren? Por amor de Dios, ¿acaso no les duele en el alma haber perdido más de 60 personas en estas movilizaciones violentas? Que ninguna de esas muertes la ha provocado ni la ha buscado el gobierno. ¿A quién beneficiaban las muertes? Eran aquellos que pedían mi renuncia y ahora mismo no satisfechos con que yo no haya renunciado, siguen buscando y quieren utilizar a la población peruana para seguir generando zozobra, violencia, caos, crisis. ¿A dónde más vamos a llevar? Y están en Europa con esa narrativa falsa, hablando contra el Perú. ¿Acaso eso no se puede calificar como traición a la patria? ¿Quién financia el viaje de esas personas que a ciencia cierta en el Perú no se les conoce trabajo fijo o trabajo a simple vista? ¿Quién financia ese viaje para que se caminen por toda Europa hablando mal del Perú? Arrancarte una opinión, Omar, al respecto. Creo que lo que este gobierno, que lleva 6 meses en el poder, el gobierno de Dina Boluarte, entiende es que parte de su estabilidad o parte de su fortaleza radica en ubicarse en oposición a lo que fue el gobierno de Pedro Castillo y los aliados de Pedro Castillo, ¿no? Y creo que buscan, y siempre hasta el día de hoy han buscado encapsular, han buscado resumir lo que fue esa movilización social, que fue ciertamente heterogénea, ¿no?, en un intento de asonada por parte de fuerzas próximas al presidente Pedro Castillo, ¿no? Y en ese paquete incluyen, como las declaraciones de hoy de Dina Boluarte lo muestran y lo indican, a sus aliados también, a los aliados de izquierda, como creo que la referencia ahí a Verónica Mendoza era clara. Y esto como parte de nuevo de esta idea de que la fortaleza de este gobierno y ciertamente el apoyo de la opinión pública y de la ciudadanía, que el poco apoyo que tienen, que está concentrado en ciertos sectores socioeconómicos y en ciertos espacios geográficos, es un apoyo que está en las antípodas de lo que fue Pedro Castillo. Por eso hablaba un poco del espejo, ¿no? Porque la aprobación de Dina Boluarte radica justamente en aquellos espacios y aquellas clases y aquellos sectores socioeconómicos que eran los que estaban más en contra de Pedro Castillo y son los que le ofrecen ese sostén de alguna manera a Dina Boluarte. Y es a ese público, es esa audiencia a la que se está dirigiendo Dina Boluarte con estos discursos, ¿no? Con esos sectores especialmente que están más convencidos de la idea de que estas protestas fueron únicamente actos vandálicos o actos terroristas y que fueron financiados por capitales extranjeros y que no hubo lugar para ningún tipo de movimiento social espontáneo o de un auténtico malestar de parte de la ciudadanía, ¿no? Una de las cosas que me imagino que cuando estás en la universidad enseñándole a tus alumnos es que en el Perú, digamos, el círculo de cosas que se repiten son bastantes. Y claro, Keiko Fujimori, que era aliada hasta ayer y en el Congreso de la presidenta Boluarte tácita, digamos, ahora ya no lo es, ha pedido que renuncien 4 ministros, ha dicho que está, digamos, navegando casi muertito, que no hay autocrítica, y siento que es como una declaración que tuvo con el presidente Vizcarra o con el presidente, con PPK, y es la misma Keiko Fujimori que había dicho que no iba a postular. ¿Cómo se explica la aparición de Keiko Fujimori a 6 meses del gobierno de Dina Boluarte?
Es una buena pregunta porque creo que sorprendió a muchos, ¿no? La respuesta de su partido, incluso del propio Miki Torres, ha sido ¿por qué se sorprenden? Creo que la sorpresa no es descabellado sorprenderse por el hecho de que este gobierno, de que el Partido Fuerza Popular ha estado, no en alianza, pero creo que ha mirado por encima muchas cosas, incluso en las propias declaraciones de Miki Torres o de Galarreta o de la propia Keiko Fujimori, hay cero mención a todo lo que pasó entre enero y febrero, ¿no? Las críticas apuntan más bien hacia la gestión, apuntan hacia hechos específicos detrás del Ministerio de Energía y Minas, de Agricultura, del Interior, que no tienen en absoluto que ver con lo que más se le critica a este gobierno, ¿no? Bueno, de repente, Omar, hubiera sido mucho más saludable una reacción de la señora Keiko Fujimori tras los hechos presentados en Ayacucho, en Juliaca, Puno, en este conflicto interno. Creo que eso hubiera sido un poco más alentador para ella que salir después de unos meses y presentarse como tal criticando algo que la misma bancada y su partido ha respaldado hasta el momento en este gobierno. Sí, pero probablemente tenga que ver también con una estrategia, ¿no? Yo creo que en ese momento el fujimorismo no estaba pensando que en los cálculos correspondía de repente ir hacia unas elecciones generales o no estaban listos para posicionarse en un espacio electoral. Creo que más bien lo que este momento refleja es que ya están apuntando a construir una imagen en lo que vaya a ser la próxima campaña, que este movimiento ciertamente algo adelantado sigue siendo un discurso, ¿no? Habrá que ver si eso que antes bien señalaba Paola, era un déjà vu de lo que había sido el fujimorismo en el 2016 con Pepe Cao, con Vizcarra, no necesariamente se corresponde con el nivel de músculo que tenía en ese entonces, ¿no? En ese entonces sí, eran 71 congresistas, más de 70 congresistas, que lo que se decía, se hacía. Acá estamos hablando de un número más pequeño de congresistas que no necesariamente garantizan de repente el control político que amenazan tener con estos candidatos, con estos ministros, a nivel de interpelaciones o de censuras, o de más allá de ir hacia una vacancia, como podría indicar el precedente, lo que fue el caso de durante el gobierno de PPK, por ejemplo, ¿no? Ok, no sé si eso, Omar, tendría que entenderse o verse como una amenaza, una advertencia, porque ya en este caso también la presidenta ha respondido a esos cuestionamientos de la señora Keiko Fujimori, pero de aquí a desarrollar los cambios, todavía veremos. ¿Hará los cambios la presidenta? Probablemente creo que la coyuntura le cae bien. Yo sospecho que el 28 de julio, probablemente, y si no es antes, le pueden ayudar a refrescar de por sí un gabinete que viene bien golpeado. Hay varios miembros de su gabinete que tienen cuestionamientos, más allá de los específicos que ha hecho Keiko Fujimori, la ministra de Salud, claramente, el ministro de Justicia, y hasta el propio Tarola, ¿no? Pero no sé si tenga la valentía o las ganas de desprenderse de quien ha sido su principal escudero o defensa hasta el día de hoy, incluso desde sus épocas como abogado. Pero sí, la coyuntura podría ayudarla para refrescar ese gabinete, de repente hacer un intento de mea culpa, de autocrítica, y de paso responderle un poco a Keiko Fujimori, ¿no? Y al Partido Fuerza Popular. De nuevo, yo no sé qué tanto puedan empujar este discurso. No veo en el Congreso el incentivo, que es lo más importante para iniciar esta marcha hacia una vacancia. Puede que sí, que haya interpelaciones, críticas, un intento de posicionarse en contra. Eso también es muy importante, lo que mencionaba Paola en estos ciclos que tenemos en la política. Si este gobierno termina confirmándose como lo que es un gobierno de derecha, y ya está en la percepción de la gente para la mayoría, no la mayoría, pero para lo que más piensan los encuestados es que este es un gobierno de derecha, con 38% por encima de aquellos que perciben este gobierno como gobierno de izquierda o incluso de centro. Y en ese sentido es un riesgo para fuerzas de derecha, políticas de derecha, presentarse a una elección si se presentan como continuidad o si no han marcado una distancia con este gobierno, con el gobierno de Dina Boluarte. Claro, apuntando a eso, creo que va un poco este primer movimiento, ¿no? Sí, yo creo que ahí va mi siguiente pregunta. Yo creo que en el Congreso, la derecha, está Patricia Chirinos, ¿no? De Avanza País, que está despuntando, en sus denuncias varias,
está Patricia Juárez y está, digamos, Jorge Montoya, y como que en esa pelea que están como todos muy parejitos, me imagino que Keiko Fujimori ahora quiere que se distinga como lo que siempre ellos han querido, la derecha popular, y distinguirse de esta derecha no popular, qué sé yo. Me imagino que esa medida apunte a eso, porque la gente ve derecha y ya, o sea, digamos, así no sea, los está viendo como un solo bloque. ¿Crees que le ayude a Keiko Fujimori de cara a alguna elección distinguirse? Si es con esos objetivos, probablemente, ¿no? Es lo que debe lamentarse un poco de alguna manera de lo que fue la elección del 2021, donde hubo una disputa fraternal y grandes problemas para diferenciarse entre Keiko Fujimori, Hernando de Soto y López Aliaga, ¿no? Dentro de estas variantes, con ciertos tonos, pero con dificultad para ello. Yo creo que la ventaja con la que parte el fujimorismo es que todavía es más sólido y tiene mayor estructura que estas individualidades que has mencionado. Porque igual la lealtad de Patricia Chirinos a Avanza País o la lealtad del almirante Montoya a Renovación Popular creo que está sujeta a los vaivenes de la política, y en cambio esto le sirve al fujimorismo para proyectar una fuerza que creo que también es un poco más allá de la fuerza real que tiene el fujimorismo, ¿no? Sí, es lo más cercano a un partido, es lo más disciplinado que tenemos en el escenario, pero siguen siendo 22 congresistas más o menos, y habría que ver cómo está la temperatura de la opinión pública frente a una nueva aparición del fujimorismo en una cédula de votación, pero en ese contexto sí, creo que le resulta, tiene una cierta ventaja sobre otros candidatos, otras fuerzas políticas de derecha. Bueno, y en este caso vamos a estar nosotros al pendiente de las movidas políticas que se puedan dar tanto de parte del Ejecutivo como del Congreso de la República. Y ya llegando al Congreso de la República, creo que con todo lo que se ha visto la semana anterior en el Pleno del Congreso, la actitud de la congresista Mari Carmen Alba hacia otra de sus compañeras, hoy es resaltado, ¿no? Enaltecido en el Congreso de la República. No hay ni una mínima intención ni siquiera de llamada de atención, ¿no? Ni siquiera de llamada de atención con lo sucedido la semana anterior. Sin embargo, una condecoración que tiene un valor superior a los 9.000 soles deja mucho que desear en un país como el nuestro. Sí, se mantiene un patrón, ¿no? Que hemos visto no solo en este congreso, sino en congresos anteriores, pero un patrón en general de estas fuerzas que nunca supieron leer bien la situación en la que asumían el poder, ¿no? El poder legislativo en este caso. Creo que este Congreso no, a pesar de lo que ellos mismos creen, ¿no? Porque la propia Mari Carmen Albas dice que somos todavía una democracia en el Perú gracias a ella, en parte por su carácter, ¿no? Pero creo que ayudó mucho a Pedro Castillo el hecho de que en la presidencia del Congreso de la República tenga precisamente a alguien como Mari Carmen Alba y con estos gestos y simbolismos que tenía detrás. Un poco creo que la suerte fue más bien los errores del propio Pedro Castillo, más que a la capacidad de defensa que tuvo el Congreso, porque el Congreso finalmente lo que resultó ser fue más bien un lugar bastante fértil para que se reproduzcan comportamientos como lo de los niños, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, esta serie de comportamientos lo dice bien al señalar que se ha generado como una especie de patrón que pasa a ser casi normal en la actitud de la política en el Congreso de la República. Entonces, son acciones o actitudes que no tendrían que repetirse, ¿no? Porque esto está a vista y paciencia de toda la población peruana que está cerca al contacto de la pantalla y ver cómo es que se comportan los padres y madres de la patria. Pero finalmente, entonces, ¿qué se tendría que evaluar? No hay un mea culpa, ni el Congreso de la República, el presidente del Congreso tampoco se ha pronunciado al respecto, porque si fueran en otros escenarios, creo que otro congresista, a diferencia de Mari Carmen Alba, ya estaría pasando por la Comisión de Ética. Quisiera pensar eso, pero hemos visto incluso a alguien como Pasión Dávila meterle un puñete a un colega en el Congreso y tampoco, no sé si pasó mucho. Lo suspendieron 120 días, ¿ah? Ojo. O los casos, bueno, claro. Sí, hubo una suspensión, pero en el caso de los mochasueldos igual, ¿no? Hay cierto espíritu de cuerpo al final que aflora,
que haya cierto, que estas conductas, ¿no? Graves, como el caso de los mochasueldos y el caso de la defensa que ha surgido ahora esta semana en torno a las congresistas de APP, que han decidido que a pesar de los escándalos no van a echarse, no van a aceptar un poco la responsabilidad, ¿no? Y involucra, esto viene de arriba, porque claramente la defensa ha estado a cargo de Salguana, que es el portavoz de la bancada, y probablemente esto viene desde más arriba. Y creo que ahí lo que está sucediendo simplemente es que la brecha de representación simplemente se va a seguir incrementando, y ahí corre peligro la legitimidad del Congreso como institución, ¿no? Ya más allá de las actitudes individuales de cada uno, la mirada que tenemos los peruanos sobre el Congreso abona el camino para que venga alguien y diga, bueno, mejor lo cerramos, ¿no? O mejor prescindimos del Congreso. Sí. Omar Aguapara, director académico de Ciencias Políticas de la UPC, estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista, Omar. Muchas gracias, y hasta la Paola. próxima. Gracias, Nelly. Un gusto. Gracias.